Ahora vamos a continuar con la doctora Liliana Castro de Colombia, quien nos va a hablar sobre los criterios dialógicos de la educación inclusiva desde la experiencia y práctica docente en contexto de formación de licenciados en educación. Ella es técnica en educación especial de la Corporación Instituto de Artes y Ciencias, licenciada en educación especial de la Universidad de la Costa, doctora en ciencias de la educación, Universidad del Atlántico, especialista en trastornos del desarrollo y el aprendizaje de la Universidad de Miami, Estados Unidos, académica de la Universidad del Norte en las áreas de educación e inclusión, educación infantil, educación y desarrollo social, familiar y comunitario. Así que, profesora Castro, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotras y nosotros. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero que todo agradezco mucho la invitación a compartir con ustedes este diálogo de saberes en el marco de la Semana de la Educación Diferencial. Bueno, me siento muy complacida, honrada de que me hayan invitado, a doctor Aldo que me extendió inicialmente la invitación. Y bueno, yo en esta tarde vengo a compartirles una experiencia de investigación que realizamos en el contexto de la Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico, donde yo me formé como doctor. Entonces, eso es un poco como digamos, el contexto, pero ahora les ampliaré un poquito más. Tengo rol para presentar, ¿verdad? Sí, profesora Castro, y además le recordamos que tiene 30 minutos para presentar. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que ahí sí pueden. Sí, ahí está, se está proyectando y se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este es un poco el contexto. Yo les estoy saludando desde la ciudad de Barranquilla. Barranquilla es un distrito especial, industrial y portuario de nuestro Caribe colombiano y se ubica en un departamento que se llama el del Atlántico, aquí como lo ven en esta imagen, este es el departamento del Atlántico. Y nosotros tenemos una ubicación geográfica y en el contexto que nos permite ser algo así como lo que se denomina aquí Puerto de Libres. Tenemos una importante ubicación geográfica que nos permite recibir y acoger a personas de todo el Caribe, pero también de otros países y de nuestro gran y pluridiverso Colombia, ¿verdad? O sea, tenemos una muy buena ubicación geográfica, tenemos además un clima tan cálido como nuestras personas de esta región, así que cuando vengan bienvenidos, aquí serán acogidos. Y bueno, creo que eso genera unas condiciones importantes para todo lo que implica la educación con un carácter inclusivo, ¿verdad? Les decía que la experiencia de investigación que les voy a compartir se ubicó en la Universidad del Atlántico, particularmente en la Facultad de Ciencias de la Educación, e iniciamos una experiencia de acercamiento de alguna manera piloto con dos programas, el de educación especial y el de licenciatura en educación infantil, tomando en consideración entre los criterios, por ejemplo, que ellos comparten profesores, ambos programas, o sea, hay profesores que trabajan la mayoría en los dos programas, entonces esto nos parecía que era, digamos, un criterio importante para poder pensar en esto de la formación de maestros, además de que por la responsabilidad tan alta que tiene como compromiso social el programa de educación especial, pues le, le merece la oportunidad de poder impulsar todo el enfoque de educación inclusiva en los distintos escenarios. En diálogo, por supuesto, con las otras licenciaturas del programa, les comento que la Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico tiene el privilegio de ser la que tiene 9 licenciaturas en el Caribe colombiano. Entonces, digamos que formamos profesionales del área de la educación en distintos campos, no solamente desde el punto de vista poblacional, como es el de educación especial e infantil, sino también desde áreas curriculares. Entonces, eso nos parecía un contexto excelente.
La situación que motivó el ejercicio de investigación, digamos, está un poco representado en el hecho de que habíamos hecho unos estudios exploratorios y la concepción que habíamos identificado de educación inclusiva que tenían o que atribuían los maestros estaba muy vinculada con mayor fuerza a todo lo que implica la educación especial, como hoy bien lo han destacado eh, las doctoras que me antecedieron, Ingrid, Marta, por ejemplo, para ubicar en esa línea de tiempo cómo ha ido evolucionando el concepto, pero que se ancla fuertemente a la educación especial y que por supuesto alude a la atención de las personas con discapacidad, pero además también el concepto ha sido percibido como una respuesta a una situación de exclusión que hemos vivido, no solamente en Colombia, creería yo que en toda Latinoamérica. Y bueno, también otros lo asocian a un concepto de vulnerabilidad que está además muy permeado en nuestro marco regulativo, que habla precisamente de atención a poblaciones vulnerables. Y bueno, creería yo que vulnerables somos todos, entonces ellos lo sitúan particularmente en unas poblaciones, ¿verdad? Y también se reconoce inscripto al enfoque de diversidad. Hay quienes pues también lo perciben desde esa amplia perspectiva, con una valoración profunda del reconocimiento a la diferencia como un factor positivo. Entonces eso pues se constituye en un elemento importante. También hay, por supuesto, quienes lo ubican fuertemente en la perspectiva de derechos y con un gran arraigo a ese principio de igualdad. Otros, por ejemplo, eh, prefieren poderlo no excindir de todo lo que implica el marco de la educación, entendiendo que de una u otra manera la inclusión hace parte de un gran constructo de la educación. Entonces ese es un poco como el ejercicio que hicimos. No fue con docentes este ejercicio preliminar, fue con maestros en ejercicios en las escuelas que habían sido egresados de programas de formación de maestros. Entonces eso motivó el que quisiéramos poder establecer un diálogo de saberes con los docentes de la Facultad de Educación y entre estos docentes, para que alrededor de estas situaciones que ellos vivencian diariamente en su práctica pedagógica pudiéramos comprender desde ese mismo, digamos, criterio de diálogo cuáles eran sus perspectivas. Entonces, de alguna manera aquí, pues, se pone en escena ese principio de alteridad del que hablaba la doctora Marta, porque empezamos a cambiar la propia perspectiva que, por ejemplo, como investigadores podríamos tener, pero reconociendo la del otro ser humano, que en este caso son los docentes formadores de formadores en ese contexto. Y eso, pues por supuesto, requería unos marcos de acción desde una perspectiva de investigación que abordamos desde la etnometodología, con la intención de poder interpretar esas acciones, esas nociones que tienen los docentes o que tenían los docentes en lo cotidiano que les genera su propia práctica pedagógica. Eso, por supuesto, implicaba establecer una acción dialógica con ellas para tenerla como una, digamos, como una opción democrática, entendiendo que de esta manera podríamos abordar de una manera, digamos, sin juzgar, ¿sí? Salirnos de la comodidad de tener que juzgarlos para poder darles la voz, permitirles participar y que en ese diálogo pudiéramos tener una perspectiva de lo que para ellos cargaba significado la educación inclusiva. Una educación inclusiva que por supuesto a ellos han vivenciado desde su propia experiencia de vida, desde su experiencia formativa y que ahora tienen la responsabilidad de compartir con sus estudiantes en un marco de saberes que por supuesto tiene todas unas fundamentaciones desde el punto de vista epistemológico que las respaldan y todo lo demás, pero que no deja de entrar en diálogo con esas perspectivas de vida y esas experiencias que ellos pueden tener. Entonces el alcance de la investigación pues, nos permitió develar unos criterios dialógicos de esa educación inclusiva que por supuesto responden a los retos, a las expectativas y a las necesidades que ellos como docentes pues suponían son parte del hacer, ¿verdad? Pero que empiezan a trascender del discurso a la acción por cuanto ellos lo han vivido, pero que además tienen que vincularlo a ese proceso de formación de maestros en la Facultad de Educación.
Entonces, si se dan cuenta, es una apuesta alta, pero nosotros queríamos, además, y se van a dar cuenta en el ejercicio de los criterios que les voy a presentar, que ya les voy a anunciar cuáles son, cómo lo quisimos hacer simple, porque sí, nosotros tenemos todos unos marcos de referencia teóricos, legales, o sea, hay toda una fundamentación epistemológica de todo esto, pero a veces hacer la transposición didáctica para entenderlo de los lenguajes claros y sencillos de la cotidianidad, eso nos cuesta mucho. Entonces, llegamos a los escenarios a pretender poder impulsar unas prácticas, unas culturas e incluso una transformación en las políticas, y cuesta que se entienda ese lenguaje en ese ejercicio que nosotros queremos realizar. Entonces intentamos hacerlo muy, muy sencillo, y los criterios dialógicos a los que hago referencia se relacionan primero con las comprensiones, habilidades y actuaciones que los maestros, los docentes, ubican en el campo de su hacer, ¿verdad?, de su actuación como formadores. Otros están referidos a esas huellas de la educación inclusiva que nos han permitido poder heredar, extraer, ¿verdad? Pero además arrastrar culturalmente todo lo que ha implicado esa construcción de la educación inclusiva. Y otros que están referidos a las oportunidades que ellos identifican como esperanzadoras y el derecho que tenemos todos a ser parte de unos contextos educativos que se denominen o que se caractericen por ser inclusivos. También identifican unos criterios relacionados con las barreras que podemos encontrar para impulsar el enfoque de educación inclusiva, situados en la cooperación, y ellos identifican tres grandes barreras que se relacionan con la cultura, las políticas y las didácticas. Y otros criterios referidos a qué condiciones ofrece el contexto y debe ofrecer el contexto para una educación inclusiva. Y finalmente, unos que nos parecen muy importantes porque están referidos a lo que ellos atribuyen de la educación inclusiva, que tiene puntos de encuentro, pero también tensiones desde lo que el Estado plantea en las políticas y regulaciones de educación. Entonces, esos son como el ejercicio, ahí se decanta en la voz de los mismos maestros. No sé si ahí se puede ver porque yo no lo veo completo. Discúlpeme que no veo esto completo y yo tengo que acercar bastante. Bueno, los primeros están asociados a las habilidades y actuaciones que están asociadas a la educación inclusiva. Estos criterios están muy relacionados con, digamos, las afirmaciones que ellos hacen respecto a cómo se ubica esto, y la comprensión que hacen de los mismos se relacionan con ese marco de actuación y práctica en la que ellos están inmersos. Entonces declaran que un criterio es primero la reconfiguración de los programas de educación inicial de maestros, que supone por supuesto una interacción permanente con esas realidades que demandan un fortalecimiento y una transformación de las condiciones que son exploradas en dichos contextos, y que desde la práctica se requiere revisar para poder recrear la teoría. En esta vía, pues ellos suponen que la posibilidad de enriquecer de manera permanente los procesos de formación en diálogo con los actores vinculados al objeto de estudio es, digamos, insoslayable. Se requiere sí o sí establecer esa interacción permanente para poder hacer lectura de los contextos. El otro se constituye en la necesidad de transformación de los imaginarios para poder superar las barreras que a través de la historia han frenado el alcance de impulsar una educación con carácter inclusivo. Y entonces, en el contexto de la formación de maestros, esto se constituye en un, digamos, en un criterio que es muy retador, porque implica crear, construir un currículo que sea inclusivo y en el que se requiere un cambio de actitud y de paradigma, especialmente de parte del maestro, ¿verdad? De parte del docente, para que pueda formar. Y eso, por supuesto, nos lleva a transitar al siguiente criterio, que se relaciona con el impulso de la construcción de un currículo inclusivo, porque ellos declaran, pues, por supuesto, la necesidad de que existan unos procesos en los que realmente se dé la flexibilización curricular, que es algo que reclaman mucho los maestros. O sea, ellos dicen, no hemos sido
realmente formados para poder lograr esos procesos de flexibilización curricular, e incluso no solamente depende de las acciones que desde el punto de vista didáctico se realicen, sino que también requiere una serie de andamiajes para orquestar todo el proceso desde lo administrativo. Entonces, como se darán cuenta, es algo bastante complejo porque no solamente depende de la voluntad de ellos, pero ellos están haciendo ese reclamo. Eh, bueno, avanzo. El otro es el de la transformación de las políticas y de los sistemas educativos. Atendiendo a ese compromiso ético que tiene el docente con la profesión, digamos un poco al estilo de lo que declara Durkheim, que implica reflexionar sobre todas las cosas que están situadas en el escenario de educación, declara a ellos que se requiere asumir una postura muy crítica respecto a todos aquellos elementos del contexto donde ellos relacionan su práctica pedagógica, lo cual yo interpreto que efectivamente lo están pensando desde lo que implica la práctica pedagógica, que no solamente se relaciona con la acción, ¿verdad?, sino con la reflexión alrededor de lo que yo en el escenario educativo estoy proponiendo, estoy haciendo, estoy asumiendo como postura política. Entonces, ellos consideran que parte de esas reflexiones tienen que estar asociadas, por ejemplo, a la valoración de todas aquellas herramientas con que cuentan los espacios educativos para poder ofrecer una verdadera educación para todos. Pero que entran un poco en tensión a veces con la sobrevaloración que se hace a esos criterios de cobertura, permanencia y calidad, que a veces se les da mucho valor y desvirtúan un poco el trabajo que realmente se puede hacer desde lo reflexivo alrededor de lo que plantea una educación con carácter inclusivo. Entonces nos volvemos, nosotros decimos, un país en cifras, o sea, en cifras a ver qué es lo que estamos haciendo, pero que en esencia no declara las verdaderas intenciones que desde una postura pedagógica se debe privilegiar en un contexto. Y también lo asocian con la incorporación gradual de esas condiciones que, asociadas a la infraestructura, nos permitan poder acceder a la formación, y que ahora, en el marco de la pandemia, como bueno, yo creo que lo hemos observado en casi todos los contextos donde ahora estamos dialogando, quedamos al desnudo frente a que las condiciones no son las mejores. Entonces ellos dicen, eso también debe ser objeto de reflexión, y en ese caso el Estado tiene mucha inferencia. Y la vinculación de los docentes, la necesidad también en ese contexto de reflexionar frente a tener que proporcionar los recursos para hacer los apoyos pedagógicos de aquella población que requiere unos ajustes razonables, y que esos ajustes razonables, pues antes de hacerlos también se asuma el marco amplio del diseño universal. Entonces fíjense que son unas reflexiones interesantes. Ellos piensan que se necesita al interior de los programas de formación de maestros forjar esa lectura crítica de contexto, de las situaciones que hay que transformar, de poder canalizar realmente todos esos recursos que son aportados desde el marco regulativo, desde las propuestas teóricas que existen y que están a disposición de nosotros para poder impulsar la gestión de unos esfuerzos que sean colectivos y en el que todos los actores sociales podamos participar. La construcción de una común unidad inclusiva, entendiendo esto como un constructo complejo, ¿verdad?, pero que realmente lo que tiene como intención es lograr la participación, el compromiso, los esfuerzos, las acciones cooperativas de todos aquellos que estamos vinculados al escenario educativo y que nos van a permitir alcanzar esas metas comunes, por eso dicen común unidad, que nos acerquen, que permitan constituir una unidad para poder de alguna manera dinamizar los procesos que nos permitan alcanzar dichas metas. Entonces eso, por supuesto, a su entender requiere impulsar todos unos procesos de construcción de ciudadanía. De hecho, yo particularmente pienso que hablamos mucho de educación inclusiva, y un poquito desde los mismos presupuestos de Durkheim y de Dewey, eso implicaría solamente hablar de democracia, ¿sí? Y entonces en ese hablar de democracia
pues tenemos que reconocer la ciudadanía, y formando para la ciudadanía obviaríamos el tener que hablar de educación inclusiva, porque estamos formando a un ciudadano que reconoce sus derechos, que reconoce los de los demás, que los impulsa, que trabaja por construir colectivamente. Entonces esa mirada de ellos me parece importante, pero que por supuesto implica asumirlos como una filosofía de vida, no solamente como algo que se declara pero que no se practica. Bien, discúlpeme que esta diapositiva se me frenó y no me deja avanzar. Ahí, ahora sí. Bueno, los siguientes están relacionados con unos criterios que ellos asocian a las huellas de la educación inclusiva, es decir, como a eso que hemos ido rescatando, trayendo desde todos los momentos históricos. Entonces lo asocian a una necesidad de avanzar hacia la educación inclusiva, primero en la confirmación del derecho a la educación en las políticas públicas y en los marcos regulativos del país. Esto, a su entender, se constituye en una oportunidad, pero también a la vez en una necesidad de otorgarle desde la misma práctica y no solo desde el discurso el valor que como derecho social tiene la educación. Entonces, en ese sentido, el ideal de educación para todos, como acceso al saber, tiene que ir de la mano de unos dispositivos, unos recursos, unos procesos, unos procedimientos, unos procesos de acompañamiento, de seguimiento, que realmente puedan, eh, digamos, trazar una ruta, una vía para alcanzar la justicia, declaran ellos. Entonces, esta idea de asumirlo como un proceso asociado a la justicia, que también lo declara, por supuesto, Dewey y Rawls en su teoría de la justicia, se constituye una, digamos, en un rasgo característico que debe ser inherente a una educación que podamos decir que se considera inclusiva. El siguiente criterio está relacionado con los procesos de concienciación, empoderamiento y resignificación de su rol como docente. Entonces vemos cómo, si bien esto es gestado por ellos en su práctica, o por lo menos hacen todo el intento, ¿verdad? Es una actuación que demanda también la presencia y el acompañamiento del Estado. Un Estado que sí está avanzando en una construcción de unas rutas de actuación, pero que aún todavía no alcanza a llegar a todos los rincones del país. Y que se sitúa un poco en la educación oficial, donde hemos ido avanzando, por ejemplo, a partir de, para el caso de la población que requiere más apoyos y que implica ese apoyo también hacer una cualificación de los maestros, se ha situado en las escuelas oficiales, pero que todavía no existe total conciencia de los escenarios privados para poder trabajar alrededor de ese proceso que les permita interpretar claramente lo que desde los marcos regulativos, pero también desde los constructos epistemológicos se está planteando alrededor de la educación inclusiva. Entonces eso pues requiere todo un diálogo intercultural que nos permita poder, digamos, ofrecer una educación que parta de reconocer sus significados, sus necesidades, los intereses, las características diversas, no solo de los educandos, sino también de los maestros. Y por eso nosotros intentamos hacer ese rescate de la voz de los maestros. El otro criterio se relaciona con el surgimiento de una dinámica de interacción solidaria y cooperativa, que esto, digamos, está muy asociado a la construcción de una comunidad y que requiere que se cambien unas prácticas que han venido siendo aisladas y que se trascienda del discurso de la política educativa a la acción en el aula, en los espacios educativos, porque no lo vamos a pensar solamente desde el escenario situado de la escuela, ¿verdad? Sino de cualquier entorno donde transcurre la vida del ser humano y que finalmente le aporta a esa construcción de ciudadanía como un marco que pauta la educación inclusiva por cuanto se constituye en democrática y participativa. Además, también reconocen que es un criterio la declaración del reconocimiento de los docentes respecto a que la cultura de la educación inclusiva se constituye en diálogo de los saberes.
Ello requiere, a su entender, poder gestar una real praxis pedagógica que implica jalonar la reflexión, propiciar diálogos, espacios como este, por ejemplo, en el que abordemos la temática, en el que podamos aportar al debate académico, y desde esa perspectiva poder también vincular a toda la agenda de la academia esa acción que se requiere para poder hacer una relectura de los procesos de formación de maestros, que es precisamente donde se sitúa el marco de esta investigación, para que de esa manera, desde los mismos comités curriculares de los programas de formación de maestros, se geste esa discusión fuerte y que se utilice esos elementos de discusión, de diálogo como un instrumento para poder concretar eh, la educación como un acto político en el que nosotros aportemos, ¿verdad? Pero que también estemos dando una respuesta digamos, una respuesta que sea pertinente con las realidades de cada uno de esos contextos. También declaran como criterio la convicción respecto a la necesidad latente de que las instituciones educativas trasciendan el cumplimiento de las estadísticas de permanencia. Eso lo conversaba ahorita un poco cuando decía que veíamos mucho el país en cifras, ¿verdad? Y que necesitamos garantizar que el servicio educativo se asuma y se entienda como una inversión en el capital social del país, que podamos visionar la educación desde las mismas facultades de educación, formando profesionales que puedan impulsar un desarrollo social, económico, político, social, y que ese capital social de las instituciones de educación nos permitan poder transformar esas acciones curriculares para poder cumplir con el verdadero propósito de formar en y para la diversidad. Esas serían como las asociadas a este. Discúlpenme, déjenme. Nuevamente se me bloquea, pero es que es por mi internet que están molestando un poco. Discúlpenme. Y estoy conectada desde datos porque la banda ancha estaba molestando. No sé qué hacer porque no me deja avanzar, perdón. Ya le había dicho, voy a apagar un poquito la cámara a ver si eso me ayuda a mejorar. Bueno, los otros criterios están relacionados con las oportunidades que ellos identifican como esperanzadoras y que pues nos permiten trazar una vía hacia ese alcance del derecho a la educación inclusiva. Entonces declaran que lo asocian esto de las oportunidades esperanzadoras con el asumir la educación con un carácter de inclusión, entendiendo que cuando se habla con un carácter de inclusión, y yo creo que a partir de este estudio empecé a rescatar y a incorporar un poco a mi lenguaje, no hablar tanto de educación inclusiva, o sea, lo planteo porque toda la trayectoria y la construcción que hasta este momento se ha hecho en el cuerpo epistemológico así lo declara. Pero yo particularmente hablo de una educación con carácter inclusivo, entendiendo que la educación en sí debe tener un carácter de inclusión. Entonces no tendría por qué colocársele un apellido, sino que sencillamente se tiene que incorporar porque es inherente. Y en ese ser inherente, los docentes pues tienen también un reclamo de que hayan oportunidades, y esas oportunidades se tienen que entender desde tener como opciones. Lo relaciono yo, voy a hacer una analogía como con un banquete en el que tenemos la posibilidad de acercarnos y satisfacer una necesidad, eligiendo lo que para nosotros es provechoso, es pertinente, toleramos, nos interesa, entonces, y que finalmente contribuya con ese derecho que tenemos a tener una vida digna. Entonces me parece que es un bonito reclamo que ellos hacen. Y entonces esto de alguna manera también se contrapone al discurso de la igualdad y también de la compensación, porque en un intento por hacernos creer que se asimila el derecho de ser, hacer y tener, ¿verdad?
hemos desvirtuado un poco el sentido de justicia que nos corresponde incluir en ese escenario educativo. Entonces, en ese sentido, esto también de alguna manera alude a esa construcción de la comunidad inclusiva, que ya también la ha referido en otros criterios dialógicos que han incorporado, y que implica, pues por supuesto, la democracia, la participación como un principio rector de esta educación con carácter de inclusión. Sigue molestando. Ya no sé qué hacer. Ya apagué la cámara para que me mejorara y de todas maneras, bueno, ahí avanzó. Sigue los criterios referidos a la eliminación de las barreras que yo les comentaba ahorita, lo asocian particularmente con 3 tipologías de barreras. Y la primera hace alusión a esas barreras de orden político. Entonces, confluyen en decir que se requiere favorecer la implementación funcional de un modelo de gestión educativa del Estado que nos permita delinear una ruta, unos mecanismos para el acompañamiento, para el seguimiento, para la verificación del cumplimiento de los propósitos de los servicios educativos que se instalan en cada una de las comunidades, en los territorios, y que permite que el currículo cumpla con esa característica de que tiene que ser pertinente, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, pues la pertinencia dependerá de en qué manera responde a esas características y necesidades de ese contexto. El otro criterio se asocia con la necesidad de planear e implementar los mecanismos para la aplicación y el seguimiento del cumplimiento de las normas. Esas normas que están regulando los diseños con un criterio universal de acceso a todos los miembros de una sociedad. En este sentido, yo creo que en Colombia hemos avanzado y ellos también lo reconocen en el hecho de que, por ejemplo, desde la Ley 115 de 1994 que regula nuestro sistema educativo, se hacía una declaratoria de la necesidad de incorporar la atención, por ejemplo, a todo tipo de poblaciones al servicio público educativo, entendiendo lo público no solamente desde lo estatal, sino también desde lo privado. Sin embargo, eso fue algo que se fue aplazando por mucho tiempo y en ese aplazamiento finalmente, por ejemplo, en el caso de la población con discapacidad, se vio seriamente afectada hasta que en el 2017 se inició una proyección que, bueno, esperemos se cumpla con las metas que se trazaron, porque las metas del decreto 1421 para el caso de la población con alguna discapacidad está trazado en ir valorando los alcances de ese decreto hasta el 2022, pero bueno, la pandemia nos hizo ahí una jugada y no nos ha permitido de pronto cumplir con todas las acciones que están contempladas en el mismo. Pero ya eso de alguna manera es un decreto porque plantea muchos de lo que los docentes están declarando aquí como criterios dialógicos que se relacionan con el ofrecimiento de unas oportunidades, pero también la satisfacción de unas necesidades particulares que requieren, pues por supuesto, unas acciones de diseño universal, pero también un enfoque diferencial en la medida en que se requiera. También estiman que es totalmente necesario poder accionar todo lo que está declarado en ese marco regulativo, así que sea coherente el discurso social de la inclusión con lo que se plantea, pero también con lo que se realiza en el contexto. Y eso, por supuesto, entonces requiere que podamos situar las propuestas educativas a partir de un principio de realidad que, si se dan cuenta, en el siguiente criterio hablan de asumir la sectorización como un principio de la oferta educativa. Y en ese sentido eso implica tomar en cuenta que cada territorio tiene unas características diversas y eso requiere también hacer, desde el punto de vista administrativo, una descentralización de servicios que nos permita poder aproximar a lo que la localidad y los usuarios de cada localidad y territorio requieren. Y por último, en estos criterios señalan que es necesario abordar la educación inclusiva con un carácter prospectivo. ¿Qué significa eso? Que se pueda pensar en que se garantice que haya una promoción del alcance de vida del ser humano a lo largo de todo su ciclo vital, y por supuesto eso implica
trascender el alcance del sistema educativo para poder lograr la realización en otros ámbitos y que, por ejemplo, entonces contemplaría acciones como la que exponía la doctora Shadira en relación con esa articulación con otros sectores y en este caso, por ejemplo, intervenciones socioeducativas que pudiesen abordarse para el caso que ella señalaba desde la pedagogía hospitalaria. Entonces, nosotros también ya, por suerte, hemos tenido la incorporación en nuestro marco educativo de algunas modalidades que están asociadas a los planteamientos de la pedagogía hospitalaria para poder garantizar el alcance de ese bienestar y calidad de vida no solamente para los educandos, sino también para sus familias, por supuesto. Bueno, los siguientes criterios referidos a la eliminación de barreras se asocian con las culturales. Creería yo que esa es, desde los mismos planteamientos de la UNESCO, desde los que se requieren como impulsar con mayor ahínco, y estos los asocian ellos con la necesidad de comprender la educación inclusiva desde el reconocimiento a la diferencia como una característica que, por supuesto, bien lo han planteado todos los que me antecedieron en este espacio, es inherente a esa condición del ser humano que por naturaleza, por supuesto, es diversa. Y eso nos permite, pues, por supuesto, también trascender a unos enfoques diferenciales en términos de la atención a las poblaciones en los distintos escenarios educativos y que nos permita poder incorporarlos a la vivencia del aula. Entonces eso claramente requiere que se tengan que cuestionar respecto a cómo abordar la educación inclusiva, cómo responder a la realidad de los contextos, en esos contextos donde confluye una diversidad, con todas las expresiones que la diversidad implica, tanto desde las diferencias individuales como desde las diferencias grupales, y entendiendo, por ejemplo, que si estamos en un aula, cada niño representa una cultura familiar. Y en esas características de la cultura familiar, ellos tienen que tener una vivencia, una experiencia de interacción, de relación, que les permita poder reconocerse como seres humanos que también hacen parte de un conglomerado social que tiene unas particularidades que algunas veces comparten entre sí y otras distan de lo que cada familia ha construido como cultura. Entonces, es digamos, un proceso complejo, pero que sí se puede hacer siempre que la escuela, bueno, esto sí ya es una interpretación mía, siempre que la escuela, por ejemplo, entendiendo el escenario educativo, el centro de desarrollo infantil, bueno, con la denominación que tenga, comprenda que no nos podemos centrar solamente en los escenarios educativos, en lo curricular, sino en lo relacional. Y entonces eso nos ayuda mucho todos los planteamientos y los presupuestos de la pedagogía social, en el que precisamente piensa en ese bienestar individual y ese bienestar colectivo de los seres que están transitando por ese escenario educativo y en el que no solamente se aborda desde la perspectiva cognitiva, sino que se tiene que abordar desde lo relacional, por supuesto sin desvirtuar que lo curricular también es importante. El otro criterio está relacionado con la necesidad de construir o gestar una común unidad, que ya no voy a seguir, digamos, insistiendo porque lo he mencionado en varios momentos, pero fíjense cómo también ellos lo están vinculando ahí a ese escenario. Y el otro criterio se asocia con trascender de la cualificación al plano de la recuperación de la experiencia práctica y social de los docentes para poder alcanzar ese ideal de educación para todos. Eso para ellos pues implica un nivel de reconocimiento, de diálogo, de coherencia que pueda ser capaz de provocar que el sistema educativo se comprometa a responder con esa educación, con esas realidades, con las características diversas de los estudiantes o de los educandos, eh, con los entornos y que se resignifique la labor docente desde una práctica pedagógica que por supuesto está guiada por la convicción que tiene el docente, que es un agente de cambio. Y entonces, por ejemplo, que se hace visible en experiencias como las que planteaba la doctora Indy, en el que pues, se transita los escenarios y se llevan opciones, ¿verdad? En ese mismo, digamos, escenario de gabinete al que yo hacía referencia, donde hay posibilidades.
y que si bien, por ejemplo, a nosotros nos tocó en este escenario echar mano de muchas cosas que incluso habíamos abandonado, y la experiencia del biblioburro me encanta, me fascina, eh, llegó a muchos escenarios, o por ejemplo la radio, como la radio entonces ahora la utilizamos y empezamos a recuperar en esa experiencia y práctica de los docentes la resignificación de cuánto podemos aportar como agentes de cambio, de transformación en esos escenarios. Profesora Castro, disculpe, Ya, ya nos encontramos tiempo. en el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo o ya no tengo más tiempo? 2 minutitos si quiere, ningún problema para que cierre su idea. Sí, gracias. Y los criterios relacionados con la eliminación de las barreras didácticas, pues se asocian con la necesidad de poder hacer una articulación entre la propuesta educativa de las instituciones y el actual proceso histórico. Yo creo que esto se relaciona mucho con el marco actual que vivimos, en el que tuvimos que acomodar, ¿verdad?, a cada realidad de cada contexto los recursos que teníamos disponibles para activar esos dispositivos y poderlos situar en un contexto real y que nos permitiera poder alcanzar las metas de continuar la educación, por ejemplo, en este momento en casa, desde el hogar. Todavía en Colombia, por ejemplo, no hemos logrado una presencialidad completa. Yo diría que apenas vamos como por el 20% que está haciendo presencialidad. Y también el criterio de institucionalizar los espacios para reflexionar en torno a la formación de maestros en y para la diversidad, que también está en otro de los criterios que ya han venido enunciando ellos, trascendiendo también en el campo de la educación superior hacia la investigación como una alternativa didáctica. Esa alternativa didáctica entonces implica vincular a los maestros en formación en esa dinámica de investigación que le permita hacer esa lectura de realidades, pero que además las investigaciones que realicen y esas lecturas de realidades también se conviertan en investigaciones aplicadas que permitan poder responder y no seguir sobrediagnosticando el país, ¿verdad? Esto, por supuesto, también nos permitirá, como ellos lo declaran, trabajar en términos de impulsar esos procesos de cualificación de maestros que nos permitan poder avanzar en esa comprensión. Los criterios relacionados con las condiciones del contexto también de una u otra manera han venido siendo enunciados en otros criterios como la materialización de las políticas del marco regulativo, pero además visibilizar los esfuerzos que han venido realizando todos los actores sociales que somos responsables de garantizar que los ciudadanos residentes en este país puedan tener el acceso a la educación. Creo que eso es bien importante y que ahora nos ha llevado, por ejemplo, a que las familias valoren mucho el rol que tenemos nosotros los maestros en los contextos, en los escenarios educativos, en la vida, en la formación para la vida de los seres humanos, y nos ha llevado también a tender unos puentes en los que tenemos también que establecer unas relaciones dialógicas para comprender con las familias de manera conjunta la manera como vamos en prospectiva a planear, a proyectar, a materializar los esfuerzos para poder alcanzar unas metas formativas. Bueno, la planificación de los apoyos y la proporción de los recursos a los docentes también se asocian un poco como a esa generación de las culturas institucionales que requieren seguir trabajando en los procesos de cualificación para poder apostarle a la transformación.